Dicen que la iglesia es como un hospital. Y al hospital van los enfermos, los lisiados, los paralíticos, quienes sufren accidentes, van de emergencia, todos con el único propósito de restaurar su salud. Y en la iglesia encontramos misión, encontramos unidad y propósito. ¿Quieres conocer más acerca de la iglesia? Pues no cambies de canal, estamos en Código Abierto. ¿Cuánto conocemos acerca de las iglesias? Ya lo mencionábamos al inicio del programa, pues hoy, a la luz de la Biblia, podremos comprender la gran importancia de conocer cómo funciona la iglesia y cómo nosotros podemos ser parte de ella. Estamos ya acá con los amigos, le damos la bienvenida a nuestra amiga Karen, por este lado Víctor nuevamente, y nos acompaña también Daniel. Vamos a pedir la presencia de nuestro Creador para que seamos guiados, ustedes y nosotros. Víctor, guíanos en oración, por favor. Inclinemos el rostro para dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos tu compañía en la conducción de este programa televisivo, Señor. A través del programa te pedimos que tú hagas llegar el mensaje a cada persona que está viéndonos, Señor. Te pedimos todo esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, normalmente escuchamos hablar de iglesias, ¿no? Y a veces hasta nos imaginamos solamente una bonita construcción. Pero iglesia tiene un significado y a la luz de la Biblia podemos aprender de ello, ¿verdad? Daniel, ¿tú nos puedes aclarar qué significa etimológicamente iglesia? Sandra, iglesia viene de la palabra eclesía, que significa llamados afuera. Pero esta palabra eclesía se la utilizaba más para dar a entender que había un grupo de personas reunidas. Últimamente en los estudios que se hace sobre la palabra eclesía es llamados a ser diferentes, no son iguales. Entonces esa palabra eclesía tiene que ver con distintividad. Hablamos de gente que es totalmente distinta, llamados a ser diferentes del pueblo normal que nosotros conocemos en nuestro entorno. Pero estas reuniones eran reuniones de personas, no estaban dentro de un salón, eran reuniones que decían, están en eclesía. Un grupo de personas que estaba reunido en un salón, un patio ahí afuera, en un espacio abierto. A eso se le llamaba eclesía. Eclesía. La Biblia registra de que realmente esto es algo inspirado por Dios, ¿no? Si podríamos leer tal vez algunos versículos que nos puedan ayudar a comprender cómo es que se inició este proceso, ¿no? Cómo se empezaron a formar estos grupos, qué tipos de grupos había, si podemos... En el libro de Romanos capítulo 16, versículo 5 nos dice claramente: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué nos quiere decir? Miren, recuerden que ahí nosotros tenemos la palabra iglesia de nuevo, pero estaba en una iglesia diferente, en una reunión diferente, una reunión de casa. Estaba hablando, es un saludo a Epeneto, pero es una reunión en casa. Pero también tenemos otros ejemplos. Hay la iglesia general que podemos hablar, ¿no es cierto? Esta iglesia general es una organización. Hay iglesias también en las ciudades, ¿no? Y esto lo vemos registrado en Gálatas, capítulo 1, versículo 2, y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Habían distintas iglesias en aquella ciudad, ¿no? Estamos hablando de grupos que se reúnen en hogares, ¿verdad? Pero ¿a qué más le podemos llamar iglesia? Correcto. Recuerda lo que Karen nos acaba de leer, dice que se reunían también en diferentes regiones. Por ejemplo, Víctor leyó algo interesante, dice, se reunían en la iglesia de su casa, o sea, reuniones pequeñas en los hogares. También la iglesia puede ser la región donde están cierto tipo de iglesias, pero también iglesia representa también al conjunto, la organización en sí, a todas las iglesias que están en una región, a la iglesia como cuerpo
La iglesia independiente y también las iglesias reunidas en una cierta área. Me gustaría también que podamos enfatizar, Karen o Víctor o Daniel, Dios nos habla a través de la Biblia de una unidad, ¿no? No solamente la iglesia como un lugar físico, hemos hablado solamente de lugares físicos, pero también habla de una unidad de pensamiento. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando nos explica de funcionar como un cuerpo y cómo eso nos ayuda hoy en día a nosotros también a poder entender lo que es ser parte de la iglesia? En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 5, nos dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de los otros. Sandra, San Juan 17, el verso 11, nos dice lo siguiente: el anhelo de Jesús, en la oración de Jesús encontramos nosotros el anhelo de Jesús. San Juan 17, 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, la iglesia es un grupo de personas que tienen un mismo pensar, un mismo sentir, tienen algo en común, son llamados a ser diferentes, pero tienen algo en común. Eso también nos dice en 1 Corintios 12, 27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No solamente, cada uno es diferente, pero a la misma vez es parte del cuerpo. Entonces es igual que en nuestro cuerpo tenemos diferentes órganos que cumplen diferentes funciones, pero están en el mismo cuerpo. Correcto. Tenemos que entender, entonces, iglesia no es la estructura, somos nosotros, diferentes, pero con un mismo pensar, con un mismo sentir. Y recordemos que la iglesia no fue una invención de simplemente personas, fue Dios quien instituyó su iglesia, fue Dios quien la estableció, fue Jesús quien le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Le dijo: tú serás el fundamento principal de la iglesia. O sea, dando a entender que la iglesia era la creación de Jesús para un propósito. ¿Qué pasa con algunas personas que probablemente, digamos, estén pensando en sus casas, ¿no? Y digan, no necesito asistir a una iglesia, yo leo la Biblia, creo en Dios y de pronto no necesito? ¿Qué le podríamos responder? Bueno, la iglesia es necesaria, Sandra. Es necesaria por una razón. Independientemente de que fue Jesús quien la creó, debemos entender que es un lugar donde nos congregamos, nos reunimos con un solo propósito: adorar a Dios, conocer más de Dios. ¿Cómo nos ayuda en nuestro crecimiento diario formar parte de la iglesia? Así como lo mencionaba Karen, ¿no? Siendo, digamos, un riñón, un hígado, un corazón. ¿Cómo nos ayuda a crecer en Cristo, que es el tema del trimestre? Nos ayuda bastante porque vamos viendo y conociendo a las personas, interactuando con ellas, y tal vez esas dificultades que ellos tienen nosotros las hemos pasado. Entonces esa convivencia dentro de la iglesia con un mismo pensar y con un mismo objetivo nos ayuda a crecer y fortalecernos espiritualmente. Y lo que pasa es que en la debilidad de ella yo soy fuerte, ¿no? En la debilidad tuya o en la mía eres tú fuerte. Y ahí es donde entramos en una hermandad de ayuda y crecimiento. Esa es la iglesia. La iglesia es el lugar donde las personas se reúnen, crecen juntas y se ayudan el uno al otro. También se puede llamar a la iglesia un lugar espiritual, un hospital espiritual, porque nosotros vamos ahí a dejar nuestros pecados y a renovarnos con Cristo y a reunirnos en hermandad con nuestros semejantes. La ayuda uno a otro. Ahí es donde podemos ver más nuestros pecados, ¿no? Para pedirle ayuda a Dios, para que Dios nos pueda ayudar tal vez a mejorar el carácter, ¿no? En tu propia experiencia, o tal vez en la de Karen o en la de Daniel, ¿cómo la iglesia te ha ayudado a crecer, a forjar más tu carácter, tu personalidad? Sandra, yo vengo de un contexto totalmente distinto a lo que es una iglesia. El barrio en el que yo me crié, la gente con la que yo compartí muchas cosas, no piensan lo que hoy yo pienso gracias a la iglesia. Yo salí de un contexto en el cual mis amigos pensaban más en placeres momentáneos. Y en ese afán conocí la iglesia,
un grupo de amigos se hizo parte de mi círculo social y ellos me ayudaron a cambiar de pensamiento, estudio, a cambiar de pensar en valores. La iglesia te ayuda a crecer en todo. Recuerda, la iglesia es el tesoro que Dios tiene, es la institución de mayor cuidado que Jesús tiene para con el ser humano. Podríamos decir que es el medio, tal vez, que Dios ha puesto para que podamos, como Él dice, ¿no?, curarnos ahí en ese hospital entre los enfermos que estamos ahí siendo sanados cada día. Es así. Por eso es que la iglesia llega a ser el instrumento de Dios para sanar, la oportunidad para todas las personas a poder agarrar y cambiar el pensamiento errado, el pensamiento de tener placeres momentáneos a placeres eternos, dependientes de Cristo. Y la iglesia te ayuda en eso. Bien, amigos, como lo hemos podido ver, la iglesia no es una invención de hombres, sino que ha sido instituida por Dios y tiene un propósito. Que tú y yo y los que estamos aquí podamos desarrollarnos, podamos crecer en Cristo, podamos aprender y ser bendición para la comunidad en la que vivimos. En el siguiente bloque, pues, podremos conocer más sobre la verdadera iglesia, cómo podemos ser parte de ella, qué es lo que la Biblia nos dice. Enseguida volvemos. ¿Cuál era el propósito de Dios para crear una iglesia en la tierra? Con toda seguridad es muy importante para nosotros que podamos comprender este propósito, para entender cuál es la misión que tenemos en esta vida, ¿verdad, Víctor? En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad se me ha dado en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene una misión. Esta misión de la iglesia se la comprende cuando la iglesia es una, cuando la iglesia comprende que los defectos que traemos no tienen que ser un impedimento. Normalmente en la iglesia siempre hay problemas. Somos personas con defecto que vamos allá. Y allá es donde tenemos que subsanar estos problemas que nos están quitando, qué sé yo, fuerza en el cumplimiento de la misión. De la misión. Porque la iglesia tiene un propósito. La iglesia no fue instituida solamente para decir sana al hermanito. Claro. La iglesia fue instituida con un propósito. Tiene el propósito de predicar y hacer discípulos. Y allí es donde nosotros tenemos que sanar primeramente nuestro corazón, nuestro ego. A veces nos cuesta, ¿no? Definitivamente, Daniel. De pronto tenemos un problema con un hermano y casualmente ese hermano está ocupando un puesto de liderazgo y uno dice, la iglesia trabaja así, trabaja así, y de pronto empezamos a poner el tema personal, ya empezamos a atacar a la iglesia, ¿no? Cuando el hermano no es dueño de la iglesia, ¿no? ¿En qué medida el entender que Dios es el dueño de la iglesia nos puede ayudar a lidiar mejor este tipo de problemas y conflictos personales que diariamente podemos tenerlos? Mira, cuando tú comienzas a criticar a un hermano, estás criticando a quien está formando a ese hermano. Y estás criticando a la institución que forma ese hermano, estás criticando a la iglesia. Y cuando tú criticas algo, pierdes fuerza para luego poder enseñar a otra persona sobre la paz, la unidad, el amor. Entonces, la iglesia no puede estar peleando, no puede estar el hermano discutiendo. Es necesario, el cambio tiene que comenzar conmigo. No es que el hermano deje de pelear conmigo, no, yo tengo que dejar de pelear con este hermano. Para yo entender la unidad de la iglesia, yo entiendo la unidad de la iglesia, entonces salgo a cumplir la misión. El propósito es ayudarse, ¿no?, unos a otros. Sin embargo, muchas veces caemos en la crítica, pero es rescatable agarrar esa crítica y no tanto llevárselo a uno mismo, ¿no? De manera personal, yo quisiera comentarte, yo fungí un cargo dirigía a los niños y fui criticada duramente. Sin embargo, como todos, ¿no? Muchas todos veces hemos pasado por eso. Muchas veces había momentos que estaba bien desanimada, lloraba y mi familia comprende aquello, pero esas críticas las usé para que seguir adelante. Mejores. Exacto. Entonces,
corregí los errores que evidentemente tenía, pero continué en aquel cargo y en aquella posibilidad que tenía en ese tiempo, ¿no? Correcto. Y mira, eso te ayudó para sanar eso y cumplir la misión como maestra de niños. Entonces, la iglesia es una iglesia organizada. Podemos ir al libro de Hechos. En el libro de Hechos nosotros tenemos la organización de la iglesia en conjunto. En el libro de Hechos, el capítulo 15, está el concilio, una de las primeras reuniones generales de la iglesia general. Yo quiero resaltar algunos textos que mencionan. El verso 6, por ejemplo, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahí está el asunto de la necesidad de organizarse, la reunión. Y Simón, el verso 14 dice: y Simón ha contado cómo Dios visitó. Simón está informándole a la iglesia. El verso 25 dice: nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones enviados. La iglesia tiene una estructura. La iglesia, su sistema de organización de la iglesia adventista es un sistema representativo. Es una estructura gigante. No es una iglesia que solamente se organizó porque aquí un grupo de creyentes creyó en la segunda venida. No, es un sistema. Tenemos la forma de gobierno. El miembro de iglesia elige los líderes que estarán allí. Esta organización se organiza para cumplir la misión. Es por eso que nosotros vemos que es importante la dirección, quién dirige la iglesia. Yo veo aquí en el verso 28, dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, ¿quién lidera la iglesia? Independientemente, tenemos líderes en la iglesia, tenemos roles, funciones en la iglesia, pero quien dirige la iglesia es el Espíritu de Dios y es Jesús mismo. Y sería bueno destacar, no sé qué piensas tú, Karen, que a veces, por ejemplo, las personas que no han participado de una iglesia, pues piensan que la iglesia es un lugar perfecto, ¿no? Donde todos estamos perfectos ahí, ¿no? Pero bien lo mencionaba Víctor, lo dijo claramente, es un hospital donde vamos a recibir medicinas, ¿no? Del doctor que es Jesús, ¿no? Del médico. Y obviamente, si nosotros tenemos una visión equivocada, pues podemos frustrarnos, ¿no? Y tal vez empezar a sufrir o a pasar problemas, dificultades. ¿Cómo el entender la realidad de la iglesia dirigida por Dios, pero con hombres humanos que se equivocan, nos ayuda a permanecer y a crecer en la iglesia y en Cristo? Nos ayuda en el sentido de que vamos fortaleciendo nuestro carácter. Nos ayuda a creer en este Dios que puede restaurar nuestro carácter y también el carácter de las personas que nos rodean, ¿no? Y sin perder por ejemplo, en primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 y 16, nos habla de que esta iglesia es manejada por Dios. Es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. A pesar de los defectos, a pesar de los defectos en los líderes o en los mismos miembros, esta iglesia es una columna y baluarte de verdad. O sea, no es nuestra, no es invención nuestra, es una invención de Dios. Al decir columna, nos está diciendo que es la base, el soporte de algo, ¿no es cierto? Y depende de Dios. Baluarte. Lo que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no nos pertenece y nosotros tenemos que darle todo el énfasis a proteger esta iglesia, a cumplir con la misión de la iglesia, a hacer de los roles y las funciones que nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero no somos dueños de la iglesia. Si algún hermano pensó que yo soy la estrella bonita de mi iglesia y sin mí no funciona esta iglesia, hermano, estás equivocado. Totalmente. La iglesia es cuestión de servicio, ¿no? Jesús mismo vino a servir y eso destacó en uno de los evangelios. Y el que quiere ser servido sirva primero, decía. Correcto. Es decir, que parte de la capacitación es el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo es un liderazgo de servicio. De servicio. Cualquier persona que desee ser parte del liderazgo de la iglesia, primero tiene que poner en su corazón humildad para recibir ese cargo y luego entrega y servicio, porque no es mi capacidad la que me lleva allá, es Dios quien me lleva para servir. Además, el fungir un cargo dentro de la iglesia no nos hace más delante de Dios, sino más bien lo único que Dios ve
no es el cargo ni el título que tenemos, sino más bien el carácter que nosotros tenemos dentro y fuera de la iglesia. Más tenemos que irnos a la misión que Jesús nos ha encomendado cuando Él partió a los cielos, ir y predicar y bautizándolos en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. Correcto, Víctor. Es que ahí, Sandra, con lo que dice Víctor es correcto. Cuando nosotros agarramos y cumplimos la misión, preparamos un pueblo, nos preparamos nosotros, nuestro carácter va mejorando y vamos cumpliendo con la misión, agarramos servicio, el tema del servicio y la humildad dentro de nosotros para poder servir a las personas. ¿Cómo nos ayuda el conocer la historia, digamos, ¿no?, de la Biblia? Cómo Dios nos va relatando a través de la Biblia de que la iglesia no siempre ha sido liderada por personas o líderes excepcionales, ¿no? Dios le ha dado la oportunidad a diferentes tipos de personas, pero ahí tenemos un Acaz, pero también tenemos un José, ¿no?, que son totalmente antagónicos. Esto nos ayuda para que nosotros también podamos aprender del liderazgo que debemos ejercer dentro de la iglesia. Claro que sí. Los ejemplos bíblicos siempre van a ser la mejor manera de cómo se debe manejar o cómo no se debe manejar la iglesia. Y la mejor manera es pedir que Dios esté en el control de su iglesia. Si yo soy mencionado como anciano de iglesia o como diácono, yo tengo que hacer lo mejor para servir a mi Dios, sin lastimar al hermano de la iglesia, sin lastimar y hacer quedar mal el nombre de la iglesia. Y buscando sobre todo el hecho de el bien de mi hermano. Entonces poner primero a mi hermano y luego a mí mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es imitar el carácter de Jesucristo, deshacernos de los antivalores que nos perjudican como seres humanos, porque si nosotros amáramos, respetáramos a nuestro prójimo, el mundo sería diferente, yo pienso. Bien, nos gustaría, Daniel, que tú puedas aconsejarnos. Ahí tienes muchos amigos que están mirando el programa, mismo a nosotros también. ¿Cómo nosotros realmente podemos aprender a valorar esta provisión que Dios ha hecho, que es la iglesia, para poder preparar un pueblo y una nación para que pueda ser bendición para toda la humanidad? Yo quiero empezar diciéndote que Cristo viene pronto. El instrumento que Dios ha separado para poder llegar a la humanidad es la iglesia. Quiero hablarte a ti que eres líder de iglesia y pedirte que tú pongas todo tu esfuerzo por ser el mejor líder de la iglesia, toda tu humildad, todo tu cariño a la iglesia, tu entrega por completa. Pero también quiero hablarte a ti que quizá todavía no eres parte de la iglesia de Cristo, que busques esta iglesia donde Cristo puede sanar tu corazón, donde Cristo puede darte la mayor alegría, la mayor seguridad de que un día las cosas van a cambiar y tú vas a ser feliz. Quiero invitarles a que podamos nosotros hacer de esta iglesia una iglesia comprometida, una iglesia con misión cumplida el día en que Cristo venga. Muchísimas gracias, Daniel. A ti también, Víctor, y a ti también, Karen. Ustedes, amigos, invitarlos a que ustedes no se queden ahí donde están, tomen decisiones. Vengan a formar parte de esta iglesia, como se les dio el consejo acá, y que podamos crecer todos juntos en Cristo, que es el tema de todo este trimestre, que podamos estar conectados con Jesús. Nos reencontramos en un siguiente programa. No encuentro paz aquí en mi interior, mi corazón desmaya de dolor, pero en mi alma hay un canto de amor, el nombre de Jesús, mi amigo fiel. Mis pies heridos van al caminar, buscando encontrar mejor lugar, y
que puedo continuar, pues me dirige al fin mi amigo fiel. Cristo, fiel hasta el final, mi amigo más leal. Tú has sido tan fiel. Cristo, tan fiel. A mí, a mí. Sus llagas pude ver tanto dolor, espinas en su sien por mi cargo, mas sé que vivo está, pues Él resucitó y puedo exclamar, amigo fiel, Cristo, fiel hasta el final, mi amigo más leal. Tú has sido tan fiel, Cristo, eres tan fiel a mí. Y al terminar aquí mi vida entregaré al gran supremo Dios, mi Salvador. Mis manos alzaré, pues Él resucitó y puedo exclamar, amigo fiel.